Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy volvemos a un tema bíblico, darwiniano, híbrido, dioses, héroes. Tiene mucho que ver con las interpretaciones de Mario Biglino. Tiene mucho que ver con ese podcast de UFOs y aliens y el origen de los seres humanos, del cual llevo hecho ya 4 capítulos: los carros de los dioses no eran ángeles, Dios Elohim, los visitantes, carros de fuego en los cielos y Viracocha, extraterrestres, antiguas leyendas o hechos antiguos, los dogus. Y el tema de hoy lo he titulado El origen genético de la humanidad, dioses, híbridos y humanos. En la foto de hoy que acompaña al audio, al vídeo audio, podéis ver una obra verídica real, que ahora os diré cómo se titula y dónde está, titulada La Madonna y el niño infante, San Juan Bautista. No se sabe el autor. Se piensa que el autor puede ser o Sebastiano Mainardi o Jacopo del Selaio, y esta obra, que se puede ver, está colgada en una de las paredes del Palazzo Vecchio en Florencia, exactamente en el Hall de Hércules. La foto que os acompaño son dos. Una, el original, donde lo normal ahí, la imagen, los que no se acostumbran a ver fotografías o el detalle, puede ser que alguno esté acostumbrado y lo vea todo, pero hay otros que no. Pues lo primero es, mira la Virgen, el halo que tiene en la cabecita, el niño, San Juan, pero si miráis arriba la cabeza de la Virgen, a la derecha veréis que hay una cosita ahí flotante, que en el cuadro original desde lejos no se ve. Y a la izquierda, después del tronquito ese, del arbolito ese, hay 1, 2, 3 cositas y arriba otra cosita con luz. La siguiente foto que os acompaño es un zoom. Es un zoom de esa foto, donde podréis ver con detalle, por lo menos el de la derecha, lo que parece directamente. Bueno, no voy a decir lo que parece, porque igual hay gente que piensa que es un bollo. Un bollito que ha fabricado un ángel, o una nube que ha fabricado un ángel y que la ha dejado ahí flotando, que estaba de pasada. También puede pensar gente que es una mancha que se le coló al pintor en ese lado o en el siguiente. Quiero empezar esta introducción con esta explicación, para que veáis que no estamos tan chalaos. La verdad, que esto ya está dibujado. Y si se dibujó, es por algo. No es que se le ocurriese a alguien poner un bollito ahí, porque una nube no es. Dicho esto, como introducción, nos vamos al tema que nos ocupa hoy, que es entretenidísimo, que he titulado El origen genético de la humanidad, dioses, híbridos, humanos. Sabéis que Mauro Biglino nos está contando un montón de cosas escritas en la Biblia, comparativas con otros textos antiguos que replican el origen no humano de los humanos, de la civilización humana, replicado en cualquier texto que os imaginéis, de los cuales ya habla un montón. Así que vamos a ahondar un poquito más en esta nave del tiempo, si queréis, tan fascinante. Atentos a este nombre: Beroso, sacerdote babilonio de la época de Alejandro Magno, historiador. A partir de los escasos fragmentos que perduran, es evidente que, como había hecho Heródoto,
antes que él, estudió las listas de reyes inscritas en las paredes de los templos e indagó en los archivos secretos del clero. Los escasos fragmentos de Beroso que se conservan contienen conocimientos sobre la historia de los orígenes de la tierra y el cielo y de la raza de los hermafroditas, los humanos presexuales que se reproducían mediante partenogénesis. Beroso describe a continuación el modo en que la tierra pasó a ser habitada por una raza primitiva. Un día surgió un monstruo en la costa, un animal llamado Oanes, cuyo cuerpo entero era el de un pez, que bajo la cabeza de pez tenía otra cabeza, también con pies debajo parecidos a los de un hombre, adjuntos a la cola de pez. Su voz y su lenguaje eran también articulados y humanos, y una representación de él se ha preservado hasta hoy. Este monstruo estaba acostumbrado a pasar el día entre los hombres, pero durante ese tiempo no tomaba comida. Les dio una perspectiva de las letras y las ciencias y de las artes de toda clase. Les enseñó a construir ciudades, a fundar templos, a compilar leyes y les explicó los principios del conocimiento geométrico. Hizo que distinguieran las semillas de la tierra y les mostró cómo recolectar las frutas. En resumen, los instruyó en todo lo que podía tener o tender a suavizar las costumbres y a humanizar sus vidas. Y cuando se ponía el sol, este ser Oanes se retiraba adentrándose en el mar y pasaba la noche en las profundidades, porque era anfibio. Después de él aparecieron otros animales como Oanes. Este Oanes lo podéis ver en un grabado del siglo XIX en las paredes de Nínive. El original de esto se encuentra en el Museo Británico. Se pueden encontrar relatos similares sobre dioses pez que aparecen de repente y se convierten en maestros de la humanidad también en otras tradiciones, como por ejemplo en las historias hindúes sobre Matsya, el primer avatar de Vishnu, y los relatos de los antiguos fenicios sobre Dagón, que enseñó a la humanidad el arte griego, y los antiguos dioses pez del pueblo Dagón en África Occidental. Incluso sabemos que Plutarco, que las primeras representaciones a Zeus se le mostraba como un varón con cola de pez, una imagen que ha sobrevivido en la mitología griega en su hermoso Poseidón. Algunos escritores modernos ajenos a la tradición esotérica han creído ver en estas imágenes pisciformes pruebas de una invasión alienígena en la antigüedad. Incluso se ha sugerido que el diseño genético de la raza humana fue obra de invasiones alienígenas, lo cual es un buen ejemplo de la mala comprensión de las tradiciones esotéricas que realizan quienes tratan de interpretarlas de manera materialista. Es decir, nosotros tenemos la facultad de poder creernos así, a pelo. Los ángeles, la Virgen María, así, a pelo, porque sí, ángeles. ¿Pero qué es un ángel? No, es que aparece. Ya, ¿pero qué es? No, es un espíritu de Dios. ¿Pero qué es Dios? Nos lo mamamos, pero no podemos pensar, porque eso es una conspiración, que estos son seres de otros lugares. Explícame cuál es la diferencia. La diferencia os quiero yo cuál es. Una es muy simple, la de la lógica, la del pensamiento humano, la incapacidad del pensamiento humano capada por las estructuras de poder para ni siquiera ser capaces de dudar, que es la base de todo, dudar. No, me lo creo, hombre. Está Pablo, Los Ángeles, Metatron, Penchatrón, Tiquitrón, la Virgen Morena, la Virgen Blanca, la Virgen, el Vikingo, el Blanco, el Bajito. Ángeles. Están conmigo los ángeles. Así, sin más, a pelo. ¿Y por qué no podemos pensar lo otro? Pero, ¿dónde está la lógica? La lógica no existe, no está. Lo que requieren es fe ciega, obvio. Si nuestro candidato a la iniciación hubiese estado siendo introducido a un nivel lo suficientemente alto, se le habría enseñado la verdad sobre la materia, algo muy parecido a lo siguiente. En el Génesis se incluye un pasaje que en un principio no parece referirse exactamente a esos extraños acontecimientos, aunque trata también sobre la invasión perpetrada por seres de otro reino. Dice así: cuando la humanidad empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, hablamos de dos razas distintas, hijos de Dios y hijas de los hombres, son distintos, les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Vamos, que a los hijos de Dios, que no eran los humanos, les gustaban las mujeres humanas.
Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad. Hombres famosos, un híbrido entre hijos de Dios, aliens, no humanos, y los humanos que habitaban aquí. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, y aquí, puntos suspensivos, Génesis 6, 1, 5. ¿Qué diantres tenemos que interpretar a raíz de este pasaje? La expresión traducida en él como hijos de Dios se usa en otras partes de la Biblia para referirse a los ángeles, mensajeros que bajan del cielo. Pero en este contexto, bajar parecería conllevar una descalificación moral. Al afirmar en Génesis que los ángeles practicaban el sexo con mujeres, ¿acaso estaba diciendo que esos ángeles se rebajaban para intervenir en el mundo material? ¿O quizá se habían quedado también prendados de él? Estamos intentando adentrarnos en uno de los episodios más oscuros de la historia secreta. Y de hecho, esos 5 versículos del Génesis seguirán siendo totalmente impenetrables si no fuera por el hecho de que este episodio se trata de un modo bastante más completo en las antiguas tradiciones judías, sobre todo en el libro de Enoc. Aunque ese libro desapareció de la historia esotérica convencional, en el 300-400 después de Jesucristo, la masonería siguió creyendo en su existencia, su contenido y sus enseñanzas. En 1773, el explorador escocés James Bruce localizó en monasterios etíopes algunas copias manuscritas muy deterioradas del mismo, lo que sirvió para que se vindicaran las antiguas tradiciones masónicas. Aunque nunca formó parte del canon de las escrituras cristianas, puesto que éstas se compilaron en el siglo XIV, el libro de Enoc en el siglo IV, el libro de Enoc era, sin embargo, lo suficientemente respetado por los autores del Nuevo Testamento como para citarlo, considerándolo sin duda al nivel de las Sagradas Escrituras. Algo que indica la consideración que merecía este libro es que Jesucristo conocía evidentemente sus conceptos de la llegada del reino y del juicio final. Además, la expresión usada en su transfiguración, "Este es mi Hijo, mi elegido", quiere demostrar que Jesucristo es el prometido por el libro de Enoc. Esto es lo que el libro de Enoc dice respecto a los ángeles que amaban a mujeres. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, los vigilantes, hijos del cielo, ¿de qué cielo? Pues el que hay, ¿no? Llegan de algún sitio. Las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Atentos, todos y sus jefes, un ejército de fuera. Y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia. Quedaron embarazadas de ellos. Enoc 6, 1, 4. Más tarde Enoc realiza una visita a los cielos, donde los ángeles rebeldes o vigilantes piden que Enoc interceda ante Dios en su nombre. Pero cuando él intenta hacerlo, Dios se limita a repudiarlos, enviando a Enoc de vuelta: ve y diles a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. Aquí aparecen varios. Un dios, que no sabemos qué es el dios de qué. Vigilantes, que han venido volando, y humanos. La historia de los ángeles insurrectos se vuelve a contar después, por así decirlo, en boca del propio Dios y con más detalle. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? ¿Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas con los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes? Los gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Y ahora a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios
no se os habían revelado, no habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por eso, y por ese misterio, ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Esto es lo que está escrito. Claro, de repente, Pepito el teólogo, sí, Pepito, porque es el que habla de Dios sin conocer a Dios, te dice que la Biblia, según qué textos, pues es real, es así, es Dios, lo ha escrito Dios lo ha mandado. Pero de repente otro texto, como es este, dicen no, esto no lo metemos en lo oficial porque no nos da la gana, nos jode el invento. Nos jode el invento. La resurrección de Cristo es el mayor engaño que nos han hecho para controlarnos. Es la mejor manera para decir, creer en nosotros, que hemos fundado la religión de Cristo. Pero es que es igual que sea Cristo, Mahoma o los budistas, si es que me da lo mismo, si es que tanto es igual a los judíos, es que eso es la misma. O bueno, esos, y luego están los de las fundaciones alternativas, mesiánicas, meditativas, yógicas, espiritistas, de todo el mundo que crecen como setas. Epicentro en la India. Todo el que tenga una institución y cree una institución, así, para fundarse, para tener adeptos, para que donen, son lo mismo. Algunos combinan 5 o 6 artistas de estos. Y sí, amigos, fijaros, lo expliqué el otro día. Y sí, yo en mi vulgaridad, en mi analfabetismo, puedo seguir hablando con Yogananda si me da la gana, cosa que hago, o con Jesucristo, o con quien yo quiera. Pero al hacerlo en libertad y saliendo en libertad, al no ser un subproducto de una ideología, de una iglesia, de una fundación, de una institución meditativa, de una institución yógica, de quien nos dé la gana, estoy libre. Estoy libre de impuesto, estoy libre de pago y estoy libre eternamente, porque al final lo que estoy haciendo es moviendo una energía. Y como esa relación que yo tengo dentro de mi analfabetismo, que me pueden llamar analfabeto, la relación es directa, sin mediación. ¿Sabéis qué ocurre? Que está de puta madre. Aunque yo siga siendo un analfabeto, que puede ser que lo sea. Que lo sea por desconocimiento. Porque un analfabeto es alguien que desconoce, con lo cual puedes conocer. Pero un imbécil es alguien que cree que lo sabe todo. Y no hablemos ya de los temas espirituales y divinos y religiosos, de Dios. Eso es un imbécil, no es un analfabeto. Es mejor ser un analfabeto porque puedes aprender que ser un imbécil que estás ahí machacando de lo tuyo y tratando de convencer a los demás porque lo necesitas. Porque te ha ido bien. Esa es la diferencia. Y eso es vital entenderlo. Porque cuando yo oro, o tú oras, o cualquiera ora, a la Virgen María, que seguramente no era una virgen, seguramente no era virgen, y seguramente no era la Virgen, sino sería otra cosita, pero que me da igual. Hablas con ella directamente como te da la gana, en una relación mutua y de amor. Con lo cual, ¿tú qué estás haciendo? Vibrando, moviendo tu energía hacia algo que tú quieres, o que necesitas, o que pides. Y no hay mediador. A mí, mi Dios, con el que he hablado muchas veces, Jesucristo, la Virgen María en una época, no me castiga, no me mira con malos ojos. Nunca me ha mirado con malos ojos. Nunca me ha dicho, llega tarde por la noche y ya te has drogado. Nunca me ha dicho eso. Nunca me ha dicho eso. Me ha dicho otras cosas. Esas cosas no. Ahora tienes que ponerte de rodillas. Ahora tienes que ir a rezar un Padre Nuestro de Santa María. Ahora tienes que pedir perdón por lo que has hecho. Nunca me ha dicho eso. Jamás me ha dicho eso. Me ha hablado de otras cosas. Me ha hablado del amor, de que no pasa nada. Nunca me ha dicho, te has portado mal, has hecho cosas feas con tu exmujer. Nunca me ha dicho eso. Jamás me ha dicho eso. Pero nosotros estamos acostumbrados, nosotros, nuestros padres, los padres de nuestros padres, a vivir marcados por eso. Porque nos creemos que tenemos el derecho de eso. Y son mediadores.
mediadores. ¿Mediadores de qué? Del control. Todo se replica y se repite. Por eso hay que salir del péndulo. No es nadie en particular, es el péndulo. Seguimos. La epístola de San Judas 6 afirma que los vigilantes abandonaron sus propias moradas. Un escritor cristiano del siglo III, Comodiano, escribió lo siguiente: las mujeres que sedujeron a los ángeles eran tan lascivas que quienes las sedujeron ya no podían desear volver al cielo. Este debería ser un pirao, porque en realidad, por lo que he leído anteriormente, no fueron las mujeres humanas las que sedujeron a los vigilantes, tipo como hacen hoy en la revista, que sacan ahí las castañas y las ven y esas cosas. No. Lo que he contado antes es al revés, que los vigilantes dijeron: hostia, si ahí abajo hay fiesta. Y aquí estamos, pues sí, guay, pero es que ahí abajo hay fiesta. Luego podemos averiguar cómo puede ser que estos seres que supuestamente estaban en otro nivel de tecnología, incluso de moral o principios de conceptos de conciencia, pudieran caerse aquí. Pero bueno, este Comodiano se ve que le gustaba señalar a las mujeres. Pero más allá de estas extrañas pinceladas textuales, hay un conjunto de personajes que nos resultan muy familiares. Cuando la epístola de San Judas describe que los vigilantes abandonaron su propia morada, parece referirse a ellos en cierto modo como guardianes del tiempo. Sin embargo, la pista definitiva y concluyente para revelar la identidad oculta de estos ángeles caídos reside en su número. En una de las versiones del libro de Enoch son 7. En todas las tradiciones, el 7 es el número de los grandes dioses del sistema solar. De nuevo, observamos que la narrativa bíblica ha codificado relatos de los mismos dioses astronómicos que tienen griegos y romanos. Los ángeles que sintieron atracción sexual por las mujeres humanas no son otros que los dioses del Olimpo. Esto lo explica a la perfección Mauro Biglino. A la perfección. Como hemos visto, la Biblia incluye un relato en clave de la creación en el que los papeles protagonistas los representan Saturno, la Tierra, el Sol, Venus y la Luna. Hemos seguido la historia desde lo puramente material a lo vegetal y de ahí a las primeras tentativas de la vida animal. La época posterior vendría marcada por la llegada de los dioses del sistema solar. Júpiter, o Zeus para los griegos, se convirtió en el rey de todos los dioses. Los dioses de Marte y Mercurio también verían la luz en esta época. De hecho, si veis esta serie de dibujitos, manga y no manga, esas guerras son guerras entre dioses. Dios es Zeus, el grande, pero Dios Zeus no tiene control sobre todo. Es más, Dios Zeus es un elemento que tiene varias mujeres, que se cabrea con uno, que condena al otro, que luego lo tiran, que luego lo suben, que luego lo bajan. Qué fácil es entenderlo así con lo que he dicho anteriormente. El joven Júpiter tenía que esconderse de su padre, Saturno. La madre tierra, Gea, lo ocultó en la isla de Creta, en las profundidades de una cueva. Aislado del resto de los dioses, el joven Júpiter subsistió alimentándose de la leche de una cabra ninfa y de la miel de abejas sagradas. Por cierto, cabra. Lo cuenta Mario Biglino. La oveja, no la cabra, la oveja, porque la cabra come todo lo que hay por el suelo y no da lana. La oveja es un animal que, si pensamos por un momento genéticamente cómo puede subsistir en la Tierra, nos damos cuenta de que no es un animal que debiera de existir. Es más, su vida sería súper corta, unos cuantos meses. ¿Por qué? Porque cuando le crece la lana, si no se la cortan, se muere. Le pesa tanto que se muere y no se puede mover. De hecho, veréis vídeos ahí en YouTube de cómo esquilar una oveja. Por lo tanto, la oveja ha sido fabricada por alguien, porque no puede por sí sola subsistir. Una cabra sí. Hay cositas que son tan obvias y dicen tanto. Gea, continúo, escondió a Júpiter en su cueva porque temía que Saturno y los titanes, los hijos e hijas mayores de Saturno, fueran en su busca para acabar con él. Ella sabía que el nacimiento de Júpiter era la prueba de que el reino de Saturno estaba próximo a su fin, pero la transición de una era a otra siempre es dolorosa. El viejo orden siempre trata de resistir más allá del tiempo que se le asigna. Esto lo tenemos en el libro de los cristales de Jacobo Grinberg. Un orden establecido que supuestamente estaba guay, controlado por unos cristales que controlaba un emperador y que de repente
La gente dice, y que le daba las dosis según estructuras. Escuchadme, lo mismo que la religión, lo mismo que encontramos en los centros meditativos, donde hay niveles de meditación, crilla 1, crilla 2, crilla 3, crilla 4, bomba de neutrino, pepinazo. Ya puedo dar la clase, ya he hecho el curso de crilla, 1, 2, 3, 4, 5, tengo la túnica, la cintita del pelo, la pulserita, ya puedo impartir curso para ser un líder espiritual. Es que estamos fumados. Los titanes se encargaban de hacer cumplir las leyes de Saturno. Eran devoradores de conciencias, péndulos. Querían engullir toda nueva vida y crear lo que Milton, conocedor de todo lo relativo a la historia secreta, llamaba un universo de muerte. Los titanes serían siempre enemigos de Júpiter. Aunque no lograron asesinarle de niño, no dejaron de estar en guerra con él, tanto esporádicamente como en grandes batallas, hasta que Júpiter finalmente los derrotó para siempre y los encerró bajo tierra, donde esas espectaculares fuerzas de la materia pasaron a formar parte de la propia estructura terrestre. Y siempre que los volcanes rugían y amenazaban con entrar en erupción, los antiguos identificaban eso con su ira. Con los titanes apresados, Júpiter se convirtió durante un tiempo en el soberano indiscutible del monte Olimpo, rey de los dioses y dios de una nueva era. Cuando hacía oscilar su magnífica cabellera, toda la tierra temblaba. Era el único dios con la fuerza suficiente para lanzar rayos. En su obra maestra, Las bodas de Cadmo y Armonía, el gran escritor y estudioso italiano Roberto Calasso, que ha hecho mucho para llevar al público profano las enseñanzas esotéricas sobre la realidad histórica oculta tras los mitos, afirma que el Olimpo es una rebelión de la ligereza contra la precisión. Es decir, los dioses olímpicos, Júpiter, Apolo, Mercurio, Marte, Diana, Atenea y otros, se rebelaban contra las limitaciones impuestas por Saturno. Los habitantes del Olimpo volaban por los aires para llevar a cabo actos mágicos y derrotar a monstruos terribles. Fue una época espléndida y espectacular que sigue viva y se agita en la mente, inspirando una parte del arte, la escultura y la literatura de la forma más imaginativa posible. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en los telamones, donde se representan obligados a sujetar la tierra en un grabado del siglo XIX procedente de recientes descubrimientos en Pompeya. Los telamones eran titanes forzados a formar parte de la estructura terrestre. Su progenie se componía de demonios terrestres o duendes. Incluso en el siglo XIX, en algunas zonas rurales remotas del sur de Europa, se los seguía temiendo. Se decía que estas criaturas de ojos rojos y cubiertas de escamas que parecían uñas grises muertas perseguían el espíritu de los vivos incluso después de la muerte. Pero también fue de algún modo siniestra una era llena de ambigüedad moral. El rayo de Júpiter atraviesa un denso aire cargado de testosterona, el salvaje hedor a pasión animal, la feroz crueldad de la misma. Júpiter viola a Calisto, que se convirtió en una osa. Violó a Io y la transformó en una vaca. Castigó a Licaón por canibalismo, convirtiéndolo en lobo. El deseo que sentía Apolo por Jacinta hizo que la hermosa joven se metamorfoseara en esa flor, y su violación de Dafne culminó en la transformación de esta en laurel. Pero esto de ahí. Pero si cogéis la Biblia, lo tenéis esto multiplicado por 4. Deberíamos recordar que todos estos mitos explican la proliferación de las formas naturales, la población de cada centímetro cuadrado de nuestro planeta con una variedad casi infinita de plantas y animales, la biodiversidad, que es un gran orgullo natural. Aunque Zeus no es moral, a ojos de alguien como Moisés, él y sus compañeros del Olimpo son dueños de una fecundidad galvanizante, de la inmensa creatividad del mundo biológico. Y esto, por cierto, no son ángeles. Volvamos ahora a los hombres pez, a los dioses pez. Muchas mitologías de todo el mundo relatan la extraña historia de la llegada de los dioses pez. Y ya he comentado
que incluso Júpiter era uno de ellos en sus primeras representaciones. También hemos visto que los mitos de Júpiter y de otros dioses del Olimpo son una explicación de la proliferación de la vida animal. Si se unen ambos aspectos, se plantea una posibilidad sorprendente. ¿Acaso la antigua mitología anticipaba la moderna concepción científica que sostiene que la vida animal, que evolucionaría hasta adoptar forma humana, se originó a partir de los peces? El descubrimiento de la evolución de las especies de Darwin se considera uno de los hallazgos científicos más grandes de la historia, junto con los de Galileo, Newton y Einstein. ¿Acaso los sacerdotes de las escuelas mistéricas tenían conocimiento de la evolución de las especies muchos milenios antes? Hay textos que van a demostrar cosas sorprendentes. Estamos descifrando las claves del cosmos. Como hemos visto, los episodios iniciales de la historia deben interpretarse en términos de la creación ordenada del sistema solar. Uno detrás de otro, Saturno, el Sol, Venus, la Luna y Júpiter se unieron en la labor de forjar las condiciones básicas que permitieran la evolución de la vida en la Tierra. Para comprender la historia del desarrollo de estas formas animales, debemos recurrir de nuevo a la astronomía, a partir de la secuencia en la que los antiguos creían que se crearon los planetas. Llegamos a una secuencia entrelazada, la constelación del zodíaco. En la antigüedad se pensaba que las fuerzas de la naturaleza dormían durante el invierno y después volvían a despertarse, ejerciendo de nuevo su influencia en primavera. Por lo tanto, para ellos era muy importante ver en qué constelación el Sol surgiría en primavera. Este astro avivaba esta constelación, dándole energía y aumentando su poder para dar forma al mundo en su historia. Pero aquí la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo coño llega un hombre, un ser humano, una mujer, en un momento dado hace 15.000 años? ¿Cómo llega al conocimiento de las estrellas? Yo me lo pregunto. Igual es una pregunta estúpida. Tú puedes aprender de plantas por prueba de error, básicamente. Y eso va creando un acervo de conocimiento que tú acumulas y pasas de unos a otros. Esta planta venenosa, esta sirve para esto, esta sirve para esto, esta para esto, esta seta alucinógena, esta sirve para esto, perfecto. Ahora explicarme cómo hacemos lo de las estrellas. ¿Cómo lo hago? Tengo que pasar mucho tiempo mirando arriba, ¿no? En este camino de hombres, dioses, de lo que nos cuentan los textos sagrados, estamos llenos de preguntas, estamos ciegos de creencias, dudamos hasta de dudar, que es lo último que hay que hacer. Es tan fuerte y potente la presión y opresión que se ha ejercido acerca de estos textos que son públicos para todos, pero que están controlados por unos grupos, que se nos ha llegado a capar la lógica. La lógica. Y claro, yo creo que ya toca empezar a abrir los ojos. Próximo capítulo: semidioses y héroes. Las Amazonas, Enoc, Hércules, Teseo, Jasón, los antiguos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.